Buenos días, jóvenes en TV. Hoy tenemos el gusto de darles la bienvenida a mi compañero Ernesto Tejeda y yo, Didmara Nader, que como se habrán dado cuenta, siempre estamos buscando un buen pretexto para pensar y aprender. Buenos días, amigas y amigos. Pa' que es más que la pura verdad, como dice la canción de Cricri. Por eso nos encanta este espacio de reflexión y construcción del conocimiento de Jóvenes en TV. A ver, pero ¿cuál canción de Cricri? No me digas que te la sabes. A ver, cántala, cántala. Didmara, compórtate, ya tendremos tiempo de algún día hablar de Cricri y las áreas del conocimiento en este programa. Pero por lo pronto, este lunes abordaremos temas tan interesantes como... Nada más y nada menos, hablaremos de esos chiflidos, piropos, majaderías y demás violencia que vivimos las mujeres en el espacio público. En ese rubro de responsabilidad social, también reflexionaremos qué onda con los estereotipos de género en el deporte. Y para entrarle de lleno a estos temas, en Vida Saludable buscaremos respuesta a la pregunta de si es verdad que existe la virginidad o de qué se trata y por qué. También, para seguir ajetando el cerebro, un capítulo del programa Naturaleza, con un tema sobre alimentación y contaminación de los suelos. Conoceremos un poco de la traza urbana y la clase media en esta Ciudad de México en el tiempo, además de temas de comunicación y biodiversidad. Y por supuesto, estos chavos buena onda de pensamiento matemático ayudarán a entender qué onda con los colores a través del espectro electromagnético de la luz. Wow, Ernesto, todo eso suena súper interesante. Pa' que es más que la pura verdad, de mi canción. Pues así, Jóvenes en TV, Cuando toque el guitarrón. Acompáñanos. Acompáñenos. A ver, venga, cántala. ¿A esto se referirán con ver la vida color de rosa? No creo, porque si no, pues entonces esto sería ver la vida con perspectiva azul. Pero pues como sea, aquí está todo dar estar sentados con estos lentes alrededor de la fuente, ¿no? Ay, pero apenas te quitas los lentes y todo vuelve a tener el color habitual. Bueno, habitual para los humanos, porque si fuéramos una oveja o un perro o un gato, pues tal vez las cosas no las veríamos del color que las vemos, ¿no? Eso es cierto. El otro día vi unas fotos de unas flores tomadas con un filtro ultravioleta y se veían muy diferentes. Se supone que así verían las flores los insectos polinizadores como las abejas. Ellos son muy sensibles a percibir el amarillo verde, el azul y el ultravioleta. Elemental, Didmara. Ellos ven en otras longitudes de onda. Mientras nosotros vemos en el espectro visible, las abejas pueden ver en el ultravioleta. Incluso hay animales como las serpientes que captan la temperatura del cuerpo. O sea, ven en el infrarrojo. Van así para atrapar a la presa. O sea que de todo el espectro que existe, los humanos solo podemos ver un pedacito que le llaman luz visible o espectro visible. ¡Ey! El espectro va desde las frecuencias de radio hasta los rayos gamma. Pasando por las microondas, el infrarrojo, el visible, el ultravioleta, y los rayos X. Y cuando nosotros nos ponemos estos lentes, lo que hacemos es filtrar solamente unos colores. Ah, por eso todo es color de rosa. ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo creo que es momento de ir con una persona para que nos cuente más sobre el espectro electromagnético y de cómo vemos los colores. Vamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jóvenes en TV. Estamos con la maestra en Ciencias Carolina Keiman del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Carolina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Gracias por tu tiempo y esta entrevista. Mi primer pregunta. ¿Qué es el color, Carolina? Pues mira, básicamente la respuesta corta es una sensación. Al igual que cuando sentimos el calor, el frío, el color es una sensación que percibimos a través del ojo. En el ojo tenemos un par de células que son llamadas conos y luego otras que se llaman bastones. En particular los conos son células fotorreceptoras que reciben los colores. Son tres: rojo, verde y azul. ¿Okay? Y los bastones nos sirven para ver de noche. Entonces, así es claro, la visión no es más que una interpretación que hace nuestro cerebro cuando recibimos una onda electromagnética en esas células la detectan, y entonces el cerebro la interpreta y ya vemos los colores.
Ah, qué interesante lo que comentas. Nosotros percibimos los colores de acuerdo a cómo la luz choca con los objetos, ¿no? ¿Qué podrías decir que es como el espectro electromagnético de la luz? Bien, el espectro electromagnético es una onda transversal, como cuando, para que se den una idea, cuando tenemos una cuerda de saltar y entre dos personas de un lado a otro la hacen girar. Así es como se mueve una onda transversal, ¿no? Como de arriba a abajo. Y no es más que la producción, las vibraciones que generan justamente las partículas cargadas a la hora de acelerarse, de moverse. Entonces, eso es una onda electromagnética. Y lo interesante que tienen las ondas electromagnéticas, a diferencia de otras ondas, es que no necesitan un medio para propagarse. Y como todas las ondas, tú puedes, aquí está el meollo del asunto y el meollo de la luz visible, lo que percibimos nosotros. Como las ondas tienen una cresta y un valle, ¿ok? La distancia que hay entre la cresta y el valle se le llama longitud de onda. La onda electromagnética lo que tiene es que a todo su largo esa longitud va variando y hace lo que es el espectro electromagnético. Y ahí es donde entra lo que seguramente todos hemos escuchado, las ondas de radio que nos permiten escuchar la radio, la televisión, las microondas que nos permiten calentar alimentos y tener wifi. Después tenemos el infrarrojo, que todos sabemos que nos hace daño a la piel. Después tenemos el visible, bueno, el infrarrojo también nosotros emitimos, ¿no? Ponemos unos lentes especiales y vemos como en la noche, en la oscuridad. Luego tenemos el visible, que es ahí el tema del día de hoy, es justamente ese cachito de longitud de onda que nuestros ojos detectan, ¿ok? El resto no lo detectamos, lo exacto, solamente son detectados por nuestros ojos, no vemos por los brazos, no vemos por la nariz, vemos solamente por los ojos. Después tenemos también el ultravioleta, los rayos X, que pues, seguramente alguno que se haya quebrado un brazo tuvo en alguna manera y ha visto su hueso, ¿no? Y por último los rayos gamma, que son los más energéticos. Entonces, eso es el espectro electromagnético. Y nuestros ojos solamente ven un cachito de ese espectro. Padrísimo, Carolina. Y entonces, ¿qué recursos matemáticos necesitaríamos entender o utilizar para clasificar, entender, ¿no?, los colores? Ya, aquí es algo muy bonito de la física. De hecho, es todo un área que se llama colorimetría. Y básicamente lo que hace la colorimetría es estudiar cómo es que se genera el color. Resulta, seguramente más de uno hemos ido a un mercado sobre ruedas y decimos, compramos una prenda y a la hora de comprarla nos encanta el color y cuando ya llegamos afuera, ¿no? Salimos del mercado y llegamos a la esquina nos damos cuenta que el color es completamente distinto. ¿Por qué ocurre esto? Porque el color no se origina solamente por lo que nosotros detectamos, nuestros ojos solo lo detectan, ¿ok? Pero necesitamos los objetos al recibir la onda electromagnética se comportan de ciertas maneras, ¿ok? Y dependiendo con qué luz lo iluminemos, por ejemplo, si lo iluminamos con una luz roja, se va a ver de una forma porque el objeto interactúa, sus átomos interactúan de una u de otra manera. Entonces, con eso se utilizan, digamos que se le llama distribuciones distribuciones energéticas, por así decirlo, son distribuciones, entonces se multiplican entre ellas para obtener lo que conocemos como las coordenadas de color. Esas que cuando estamos en la computadora y queremos poner un color son RGB, o los autos o en la industria en general los pantones. Entonces, a partir de esas ecuaciones matemáticas, que son suma de distribuciones, es que tenemos toda esa manera de escribir los colores, por así decirlo. Padrísimo, qué interesante. Pregunta genuina, dudas, y todo el mundo vemos imágenes o vemos videos de la galaxia, la Vía Láctea o del universo, del espacio, ¿no? Hemos visto películas que se dedican a pues, estar ahí en el espacio. ¿Los colores que percibimos o que le asignamos a lo que hay en el universo son los colores reales? ¿Cómo se asignan esos colores? No, en realidad no. De hecho, justamente lo que hace un astrónomo es ver todo ese espectro de longitudes electromagnéticos que comenté para sacar información, porque resulta que tanto todos los elementos químicos y ciertos comportamientos se pueden interpretar por esas longitudes de onda. Entonces, lo que hace el astrónomo en realidad ve simplemente luz monocromática, es decir, podríamos decir de una sola longitud de onda, un solo color, por así decirlo.
¿ok? Entonces lo que ocurre, lo que hacen los astrónomos es colocar filtros, como cuando nos ponemos unos lentes azules y vemos todo azul. Bueno, Sí. eso es colocar un filtro que solamente deja pasar, es como un colador, por así decirlo. Solamente deja pasar una longitud de onda y en un sensor, antes placas fotográficas, detecta esa longitud, ¿ok? Solamente la intensidad de la luz es lo que detecta, ¿no? Es como si tuvieran la célula fotorreceptora. Luego pone otro filtro y deja pasar la luz de esa otra longitud de onda y luego esa otra longitud de onda y luego lo que hace es como sumarla y así es como interpretamos. O sea, como las pone como por capas así. Exactamente. Y eso, digo, en el visible son colores más o menos como nosotros vemos, pero todos hemos sido sorprendidos, por ejemplo, cuando nos hablan de una imagen del rayos X y nos muestran una figura iluminada. Los rayos X no las vemos. Entonces, lo único que hacen los astrónomos ponen esos filtros, pero después le asignan un color nuestro, o sea, como que la traducen, como si tuviéramos una hoja en blanco y negro y nosotros le ponemos colores a cada parte, pero en realidad es en blanco y negro, para que nosotros veamos y nos imaginemos cómo se podría ver. Oye, qué fascinante lo que nos platicas y tiene mucho sentido porque muchas de las imágenes que vemos del espacio generalmente son monocromáticas, ¿no? O sea, son como originalmente se perciben. Exactamente. Ay, oye Carolina, pues es muy emocionante, muy interesante lo que nos platicas. Espero que los jóvenes que nos están escuchando de bachillerato se pongan a investigar más de colorimetría. Nos dejaste por ahí muy emocionados. Muchas gracias por tu tiempo, Carolina. Y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Ahora entiendo por qué de noche no se distinguen los colores. No hay luz suficiente para que se reflejen los objetos y podamos percibir la longitud de onda que reflejan. Pero además de todo, creo que no todos vemos de la misma manera los colores. ¿Has visto la foto viral de un vestido donde la gente se dividía entre decir si era blanco con dorado o azul con negro? Sí, es buenísimo. Yo lo he podido ver de ambas formas, ¿eh? Fue una locura en el internet. Totalmente. Fue tanto el debate que incluso una revista académica especializada en visión le dedicó un número especial para hablar del fenómeno. Ahí debatieron neurocientíficos, físicos, psicólogos. Se puso buenísimo. Uy, me imagino. Yo lo que sé es que la percepción depende de cómo interpreta nuestro cerebro los colores, ¿no? Y por otro lado, pues también depende de la iluminación con la que se vea la foto. Elemental. Se pudo llegar a la conclusión de que si ves la fotografía con iluminación artificial de tonos amarillos, pues ves el vestido de color negro con azul. Pero si lo ves con luz natural o con un foco con un sesgo azul, entonces logras ver el vestido blanco y dorado. Uf, qué importante es la luz, ¿no? Yo me imagino que por eso los artistas pintan a ciertas horas del día. Seguro. No es lo mismo pintar con luz natural que con luz artificial. Y si es artificial, también debe importar si es con luz amarilla o blanca. Pero, ¿y si eres un artista gráfico que produce todo en pantalla? Ahí de seguro hay más retos, ¿no? Por ejemplo, se debe calibrar el monitor que da los colores con luz en RGB, que es red, green, blue, con la impresión en CMYK, magenta, cian, yellow key, para que lo que dibujes en pantalla sea lo que se imprime, ¿no? Te propongo que le preguntemos a una persona que puede sacarnos de dudas. Sí, vamos a preguntarle a un artista plástico cosas sobre el color. El día de hoy tenemos como invitado a Alux Medina, que es matemático y artista. ¿Qué tal, Alux? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Oye, ¿hoy nos podrías platicar cómo es que obtienes el color para tus pinturas? Sí, claro. Mira, afortunadamente ahora estamos en una época en la que tenemos una disponibilidad bárbara de materiales y colores. Antes artistas tenían que crear sus propios materiales, ¿no? De acuerdo a los pigmentos y lo que tuvieran a mano, pero afortunadamente pues ahora tenemos acceso a muchos materiales, muchos colores. Entonces en general yo obtengo de colores y materiales ya fabricados, ¿no? Que se encuentran pues en tiendas y demás. Entonces digamos que ahorita hay mucha más facilidad para obtener como los colores que necesitas, pues. Perdón, sí. ¿Puedes platicarnos qué es una paleta de color y cómo es que las vincularías con las matemáticas? Sí, claro. Una paleta de color, se usa en muchísimos medios. Es básicamente una selección de colores. Esto responde a
principalmente en el arte a las necesidades estéticas, ¿no? Que pueda tener un artista. Es muy conocido, ¿no? Que los grandes artistas tienen paletas de colores muy características. Es muy fácil de repente reconocer, ¿no? Una obra de un artista, no solo por los trazos, sino por los colores que utiliza. Creo que cada quien va definiendo esta paleta de acuerdo, pues, a la disponibilidad que tiene, pero sobre todo, como dije, a las necesidades estéticas que va encontrando, ¿no? A la hora de producir una obra. Si bien creo que como dije, hay una gran cantidad, ¿no? de colores, materiales que se puede elegir, cada quien va reduciendo esa paleta de colores, y creo que al final, ya sea por comodidad o también por esa práctica y esa costumbre, uno se va quedando con ciertos colores con los que ya se siente más cómodo, ¿no? Creo que la forma en la que se puede vincular padre con las matemáticas es porque todos estos colores responden pues finalmente es luz, ¿no? Luz que refleja los materiales, y eso es frecuencia de onda, ¿no? Todo eso se traduce a las matemáticas, pero lo que está muy padre es estas paletas de colores y este conjunto de colores, finalmente lo que busca es una armonía, y esa armonía, por más que sí es estética y es algo que responde a la sensibilidad, ¿no? Tanto del que crea como el que ve, tiene fundamentos matemáticos muy importantes, ¿no? Tal vez no podemos decir que quien crea parte de una base matemática, pero sí es muy fácil como hacer este estudio o este análisis desde la parte científico-matemática de cómo se va armonizando toda esa paleta de colores. Claro. Oye, y cuando creas una pintura, supongo que cambian a lo mejor las tonalidades cuando tienes el color en físico a cuando lo pasas a digital. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, esto es ahora con todo el auge que está viendo, ¿no? De medios digitales, no solo para editar, sino para generar o producir estas obras. Es un poco como lo que pasaba con la música, ¿no? De este salto de la música en vivo o los medios análogos a lo digital. Cada vez que tú pasas a lo digital, o cada vez que pasas por una interfaz de computadora, discretiza, ¿no? Que digo, es un término matemático, pero lo que hace es toma todo el espectro de colores que hay en una obra y lo hace en pedacitos, ¿no? Va asignando colores a cada uno de los píxeles que hay. Entonces, si bien pues cada vez hay herramientas más poderosas y que tienen mejor definición, algo se pierde, ¿no? Algo se pierde porque pues estás pasando por la interpretación de algo que es discreto, de una máquina que por más poderosa que sea, nunca va a lograr tener como toda esa gama, ¿no? De colores continua que puedes ver en la luz física. ¿Cómo, o sea, cuando quieres interpretar o manifestar la luz en una pintura, cómo es que la trabajas? ¿Cómo la interpretas? Creo que eso es todo un trabajo, o sea, no, es un proceso, ¿no? No creo que nadie pueda de una tener como esa interpretación, ¿no? O este trabajo artístico o estético que responda a lo que uno ve, ¿no? Y cómo lo quiere pasar a la obra. Creo que es un proceso en el que pues, ahí está el ojo, ¿no? Del artista, y sí responde pues a querer captar, pero también a querer proponer algo. Claro, ok. Entonces, pues toda esa elección de colores, toda esa elección de armonía de colores, pues va respondiendo más que nada a una necesidad estética, artística. Wow. Oye, y ya como última pregunta, ¿tú sabes quién fue quien inventó la televisión a color? Sí, es muy curioso. Esto yo lo supe desde muy niño, porque ahora hay una infinidad de canales de televisión, pero cuando yo era chico había 6 canales. Y el que veíamos los niños era XHGC, que era Canal 5. Y me enteré que ese GC era por González Camarena, que es un mexicano que es el que inventó la televisión a color, ¿no? Y es un personaje súper interesante porque es de estos inventores natos, ¿no? Es alguien que desde niño estuvo inventando, a los 8 años ya había hecho un transmisor y había hecho motores, y tuvo toda una vida de estar generando y de estar creando cosas
pues sí, era un pionero, ¿no? Y lo que está padre es que es mexicano, ¿no? Creo que es algo que poca gente sabe, pero sí, la televisión a color se creó en México. Sí, que es un orgullo increíble. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes. Regresamos al programa en esto que es Jóvenes en TV. No me había dado cuenta de todo lo que implica el color en nuestra vida cotidiana, ¿eh? Totalmente. De hecho, las teorías evolutivas nos dicen que una parte importante de los animales que comen frutas, por ejemplo, especializó su visión. Claro, porque el que veía mejor la fruta madura, pues comía más rico, ¿no? O bueno, tenía más éxito. Así es. Por ejemplo, nuestros ancestros nómadas que recolectaban frutos, era muy importante para ellos distinguir la fruta madura de la inmadura o ya de plano las venenosas de las comestibles. Y especializamos tanto la visión que amamos los colores y con ellas hacemos ciencia y arte. ¿Será que el color esté en la composición de todas las cosas? O sea que los átomos y moléculas pueden tener color. Sí, has pensado, no sé, es que se me ocurre, por un lado sabemos que la luz es energía y por eso tenemos el espectro electromagnético, pero ¿el color será parte de la composición de la materia? Además, ¿cómo es que toman fotografías de los átomos? La verdad no sé. Y como siempre tú y tus buenas preguntas, ¿eh? Lo que sí sé es que nos puede hablar de ese tema. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra en Ciencias e Ingeniera Química Nadima Simón. Ella trabaja en una empresa de especialidades químicas y es gerente encargada de México, Centroamérica y el Caribe. ¿Qué tal, Nadima? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, todo muy bien, gracias. Sí, el día de hoy podrías platicarnos si el color de los átomos, si los átomos tienen un color. Sí, bueno, es una muy buena pregunta porque la respuesta depende de cómo defines tener un color. El término color se refiere a la luz visible con una cierta frecuencia o una mezcla de frecuencias de luz visible. Por tanto, la palabra color describe el contenido de frecuencias de cualquier tipo de luz visible. Siempre que hay una luz visible, podemos describir como de cierto color. Y ya teniendo en cuenta, hay muchas formas diferentes en las que un objeto se puede reflejar o emitir la luz visible. Por lo tanto, hay muchas formas en las que un objeto puede tener un color. Y entonces, solo un átomo aislado puede reflejar o emitir luz visible. No quiere decir que un átomo tenga color. Por lo tanto, la respuesta sería que no tiene color. ¿Y cómo es posible ver imágenes de los átomos, entonces, si no tienen un color? La mayoría de los objetos cotidianos muestran un color debido a 3 efectos principalmente: la reflexión, la refracción y la absorción de masa. Todos estos son parte del mismo mecanismo físico, la interacción de un haz de luz externo con muchos átomos al mismo tiempo. Entonces, la naturaleza de los enlaces entre muchos átomos es lo que determina el color. No el tipo de átomos en sí, eso es importante. Si no tienen ningún enlace entre los átomos, es decir, como un gas monoatómico, que es invisible, ahí podemos saber que no hay un color. Depende mucho de lo que son los enlaces. ¿Y aplicarían los mismos principios para las moléculas? Las moléculas, en principio, están formadas por 2 átomos unidos y con enlaces químicos fuertes. Entonces sucede el mismo principio. La parte de un átomo, una molécula que refleja la luz, son los electrones en el exterior del átomo. Y el color lo podemos ver en 2 pasos principalmente. El primer paso serían los electrones, primero que absorben la luz que llega de un átomo a una molécula, y el segundo paso serían los electrones que absorben la luz pero luego lo emiten algo de luz. Entonces aquí las moléculas no parecen reflejar la luz que podemos ver, por lo tanto se diría que son incoloras. Sí. Y la mayoría de las cosas no es que tengan un color, sino están hechas de muchas moléculas y estas moléculas reflejan o emiten la luz de cierto color.
tengo un buen ejemplo para definir la nieve. La nieve puede ser blanca, mientras tanto el hielo es transparente. Y los dos están compuestos de la misma molécula, que es agua, pero depende de cómo están enlazados, de cómo está organizada la molécula. Pues qué maravilla y qué orgullo que haya sido un mexicano precisamente, ¿no? Si hay chicos que están interesados como en la química, ¿qué matemáticas podrías recomendarles como para interesarse más en estos temas? Bueno, la química se basa en matemáticas. Todas las ciencias es la parte viene todo de las matemáticas. Entonces, desde la matemática básica hasta matemáticas ya más avanzadas, van a ayudar a conceptos muy simples como por qué el cielo es azul. De ahí podemos empezar a buscar cosas de explicarnos las cuestiones entre la ciencia básica y entre los conceptos matemáticos. Entre ellos hacen un enlace muy práctico para entender las cuestiones. Pues perfecto, muchísimas gracias por esta linda entrevista. Muchas gracias. Regresamos con el programa. ¿Has visto los fuegos artificiales en alguna celebración de tu pueblo o ciudad? ¿Te has preguntado cómo le hacen para que salgan tantos colores diferentes? ¿Cómo se relacionan los coheteros con los astrónomos y químicos? Bueno, pues los coheteros saben de ciencia. Son expertos en espectroscopía, es decir, saben qué elemento químico ponerle a cada cohete para que explote exactamente del color que quieren. Si necesitan rojo, le ponen estroncio. Si la explosión tiene que ser azul, le ponen cobre. Para el verde le echan bario. Y para los destellos plateados le agregan titanio. ¿Y por qué ocurre todo esto? En el estado basal de un átomo o en su nivel más bajo de energía, los electrones están estables. Se mueven alrededor del núcleo, pero al aplicarles energía, por ejemplo calor, electricidad o magnetismo, los electrones se excitan y brincan a un nivel más alto de energía, alejándose del núcleo. Cuando el electrón decae, es decir, regresa a su estado base, desprende esa energía que le sobra en forma de luz. A eso se le llama espectro de emisión. El color de la luz que desprenderá depende del elemento químico del que se trate, es decir, cada elemento emite un color diferente o de una longitud de onda específica. Es como su huella digital de color. Como esa huella es única, los astrónomos pueden estudiar las estrellas a partir de la luz que emiten. O sea que solo por estudiar su espectro pueden saber de qué están compuestas. También pueden saber qué elementos químicos hay en los meteoritos y cometas con tan solo ver su estela. Pero como hay tantos elementos en esos cuerpos, se forma algo más parecido a un código de barras. Del mismo modo, los coheteros saben qué elemento necesitan poner a los cohetes para que revienten en medio de la noche como pequeñas estrellas. Ahora cada vez que vea los fuegos artificiales voy a pensar en las estrellas. Y yo cada vez que veo una estrella pensaré en química, ¿eh? Yo pensaba que eras un poeta, Ernesto. Pues sí, la química es poesía. ¿Quién iba a pensar que las estrellas tienen código de barras? Bueno, si en tus poemas vas a hablar de código de barras, pues sería una poesía postmoderna, ¿no? Algo así. Y hablaré del espectro electromagnético que llega a los ojos. Oye, pero entre tantos colores ya se acabó el programa, ¿eh? ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí, ya. Pero antes de irnos, invitemos a nuestros amigos y amigos a responder la pregunta del día de hoy. ¿Saben quién inventó la televisión a color? No olviden responder con el hashtag elemental para poder leerlos en las redes sociales. Únete al grupo de Facebook Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa. Y ahí podrán platicar más acerca de este tema. No se pierdan el siguiente programa de Vida Saludable con un tema muy interesante. ¿Existe la virginidad? Vamos a desmontar creencias y tabús, ¿eh? ¿Cómo iba la de Cricri? Que es más que la pura verdad.